Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Alon Board. Hemos estado un tiempo centrados en el desarrollo, pero ya estamos de vuelta para que podáis ver cómo ha evolucionado nuestra plataforma de juegos de mesa en estos últimos meses. En este episodio vamos a hablar de nuestro paso por eventos, haremos un repaso a las mejoras que hemos introducido en la plataforma y sobre todo hablaremos de los juegos de mesa que ya están completamente jugables. Os invitamos a quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a comentar los últimos avances relativos al lanzamiento de la plataforma. Nuestro equipo se desplazó hasta las ciudades de Birmingham y Colonia para asistir a UK Games Expo y Gamescom. Estos eventos fueron una excelente oportunidad para recibir los primeros comentarios directos por parte de los jugadores que visitaron nuestro stand. Para nosotros era fundamental comprender si nuestras decisiones de diseño estaban bien encaminadas. Esta oportunidad también supuso la primera puesta en escena de Istanbul, el juego de Pegasus Spiel. It was quite fun. The mechanics were quite intuitive, so I was quite quick to learn. It's absolutely lovely. It's such a beautiful way to break the barriers and bring people together that might otherwise not be able to enjoy great board games together. See, it's just the idea of being able to do board games in VR again is convenient because none at the moment they're so functional and usable. Gracias a las opiniones y comentarios que recogimos, hemos podido mejorar muchos aspectos relacionados con la jugabilidad y la facilidad de uso de la plataforma. El sistema de interacciones se ha rehecho desde cero para ofrecer una mejor experiencia jugable, para que sea más cómoda a nivel visual. Ahora, las piezas de juego se pueden seleccionar mejor gracias al sistema de agarre predictivo de objetos. Hemos introducido el concepto de áreas de jugador. Se ha mejorado drásticamente el lanzamiento de los dados para que su utilización sea satisfactoria, con un comportamiento físico realista y una mejor visibilidad del resultado de la tirada. Hemos creado el sistema de gestión de mano de cartas, que nos permite sujetar y almacenar en la mano de cartas, algo muy habitual en muchos juegos de mesa. La usabilidad de las cartas se ha llevado a una cantidad enorme del esfuerzo del equipo de desarrollo, hasta conseguir que sean tanto cómodas de usar como garantizar que todos los elementos de la misma son legibles. También se ha mejorado el feedback visual y sonoro a la hora de coger y soltar elementos de la mesa o sobre otros componentes. Asimismo, hemos trabajado a fondo en el desplazamiento del jugador por la zona de juego. Ahora resulta muy intuitivo acercarte hasta un punto concreto del tablero, así como volver instantáneamente a tu sitio adjudicado de la mesa. Recientemente realizamos un prototipo para evaluar el potencial que tendría un modo realidad mixta en Alon Board. Las sensaciones que produce contemplar los avatares de tus amigos sentados a tu mesa real en tu propia casa es tan potente que hemos decidido incorporar este modo en el roadmap de desarrollo para poder ofrecerlo como opción a los usuarios de MetaQuest lo antes posible. Estamos convencidos de que este modo se va a convertir en vuestra forma favorita de jugar a Alon Board en cuanto tengáis la ocasión de probarlo. Hasta ahora, los avatares que hemos usado en la plataforma han sido una solución temporal que nos ha permitido prototipar la presencia multijugador de forma ágil. En los últimos meses, por fin hemos podido diseñar un estilo propio de avatares. Buscábamos unos avatares más ligeros y estilizados sin llegar a ser infantiles ni demasiado serios. Nuestra plataforma siempre se ha propuesto hacerte sentir que tus amigos están realmente alrededor de tu mesa. Por eso, nos hemos escatimado en esfuerzo para crear un sistema de avatares más atractivo y flexible. Después de ver las mejoras y las nuevas características, toca hablar de lo más importante, los juegos. En Escape Dark Castle juegas como un grupo de prisioneros que ha sido apresado en una oscura mazmorra. Tendrás que cooperar con tus compañeros en esta aventura retroatmosférica para escaparte de la mazmorra del castillo superando trampas y enfrentándote con criaturas y otros horrores. El objetivo es sobrevivir a todas las etapas de la aventura y derrotar al jefe final. Para trasladar la experiencia de mesa a realidad virtual, el mayor desafío ha sido cómo aportar la información a los jugadores de cada etapa de la aventura a través de las cartas de capítulo. Otro reto ha sido que las cartas de capítulo fueran legibles, ya que contienen bastante información. Para ello, se ha separado visualmente la información de combate y la información narrativa. E incluso hemos creado una interfaz específica para facilitar la toma de decisiones. En Rallyman GT competirás con hasta 6 amigos y vivirás la emoción de los circuitos de velocidad. Tendrás que crear tu trazada dentro de la pista usando los dados de velocidad, arriesgando e intentando por todos los medios no perder el control de tu coche hasta llegar a la meta. El reto que nos planteó este juego en concreto se centra en el tablero. A diferencia de otros juegos, en Rallyman GT las casillas pueden albergar distintos tipos de objetos.
el coche del jugador, los dados de velocidad, el indicador final y los toques. Y para mayor complejidad, tanto dados como toques deben de poderse apilar entre sí. Trasladar a realidad virtual todos los posibles usos de los dados y componentes de este juego nos obligó a diseñar un sistema flexible con el que poder albergar no solo estas funciones, sino muchas más que encontraremos en futuros juegos. Si siempre has soñado con ser un vampiro, con The Hunger, podrás saber lo que se siente. Tendrás que salir de tu castillo, cazar humanos para saciar tu hambre, mejorar tu mazo y conseguir volver al castillo antes de que amanezca, en este juego diseñado por Richard Garfield, el creador de Magic the Gathering. The Hunger consiste en construir tu propio mazo y para ello los jugadores tienen que elegir entre una gran cantidad de cartas disponibles. La información de estas cartas tenía que ser accesible en todo momento para los jugadores. Esto nos hizo mover una parte del tablero, llamada zona de casa, a una posición vertical flotando sobre la mesa, para que estuviera siempre a la vista de todos los jugadores. Además, The Hunger ocupa mucho espacio en mesa y era necesario que todos los jugadores tuvieran control sobre el estado de la partida. Por ese motivo, durante el desarrollo de este juego hemos introducido la herramienta de visualización a distancia, que muestra toda la información relevante sobre un componente sin necesidad de cogerlo ni acercarlo. El juego de mesa For Soul está basado en el popular videojuego de Binding of Isaac. En Alan Board lo trasladamos a realidad virtual para que experimentes el tormentoso mundo de Isaac mientras luchas contra monstruos, compites con tus amigos y consigues tesoros. Tu objetivo es conseguir las 4 almas antes que nadie. El mayor reto ha sido preparar la zona jugable para que el jugador pueda gestionar una gran cantidad de elementos manteniendo la usabilidad en todo momento, ya que es un juego en el cual tienes que manejar una gran cantidad de cartas en tu mano y los turnos no son lineales. También fue un desafío mantener un estilo artístico tan personal y único como el de The Binding of Isaac y trasladarlo a un entorno de realidad virtual manteniendo todas las características tan personales que tiene el juego. Istanbul es un juego de estrategia por turnos en el que tienes que convertirte en el mejor comerciante del bazar. Para ello, debes asignar trabajadores a los diferentes puestos, manejar mercancías y acumular la mayor cantidad de rubíes. Gestiona tu equipo y tus mercancías para conseguir la victoria. Istanbul se convirtió en el primer juego que tuvimos totalmente operativo en la plataforma, ya que todas sus mecánicas, aunque son bastantes, pues son relativamente más sencillas que en otros títulos. También fue el primero que yo sonoricé. Mientras trabajaba, pude detectar la importancia que iba a tener el sonido en Alan Board, porque en un entorno de realidad virtual como este, con tantos objetos interactuables a tu alrededor, es especialmente valioso poder notificar al jugador a través del sonido si está llevando a cabo las acciones de manera efectiva. La composición fue un reto porque la música tiene que integrarse con la ambientación y la narrativa y no romper en exceso la concentración de los jugadores, que debe permanecer centrada en la partida que se está desarrollando. En el caso de Istanbul, opté por recuperar ritmos e instrumentos del folclore turco, pero cuidando mucho que la composición no resultase demasiado intrusiva y dejase espacio suficiente para que los jugadores puedan charlar con naturalidad durante la partida. Nuestro objetivo es que Alan Board sea una plataforma de referencia de juegos de mesa en realidad virtual y para ello necesitamos desarrollar un catálogo de juegos amplio y potente. Mientras el equipo se centra en desarrollar las funcionalidades, nuestro equipo de licencias trabaja duro para traeros todos esos juegos que estáis deseando disfrutar en la plataforma. En estos meses hemos tenido diferentes negociaciones con compañías y editoras de juegos de mesa con el objetivo de introducir sus juegos en nuestra plataforma. Para ello hemos tenido que acudir a diferentes eventos relacionados con el sector como UK Game Expo, Essen Spiel o la Nuremberg Toy Fair. En estos eventos hemos aprovechado también para enseñarles la demo actual a nuestros partners y con estas acciones queremos garantizar traer nuevos títulos a la plataforma para que estén disponibles una vez que lancemos Alan Board.
Estamos muy contentos de anunciar que las características principales del juego están totalmente operativas y eso significa que el equipo de desarrollo por fin puede centrarse en añadir más juegos al catálogo. Seguro que os estáis preguntando cuándo podréis jugar a Alone Board. Os dejo con el director del estudio, quien os va a contar más sobre nuestros planes. Durante los pasados meses hemos visto cómo el interés por la plataforma ha crecido y hemos percibido que hay ya una buena cantidad de jugadores deseando poder disfrutar del increíble mundo de los juegos de mesa en realidad virtual. A raíz de esto, hemos reevaluado nuestra estrategia de lanzamiento para encontrar la fórmula que nos permita traeros Alone Board lo antes posible. En estos momentos estamos buscando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y cantidad de juegos para poder lanzar una primera versión de la plataforma muy pronto y a partir de ahí comenzar un proceso de actualizaciones muy frecuentes, tanto de nuevas funcionalidades como de nuevos juegos para el catálogo. Tenemos un anuncio importante para nuestros mecenas de Kickstarter. A partir del próximo 12 de julio podréis disfrutar de una nueva beta privada que incluye varios de los juegos que hemos mostrado hoy en este episodio. Si vuestros pledge incluían acceso a la beta, os pedimos que reviséis vuestra página de BackerKit y os aseguréis de haber escogido vuestra plataforma preferida. Estamos deseando poner Alone Board en vuestras manos y esperamos poder anunciar la fecha de lanzamiento muy pronto. Os pedimos que os mantengáis atentos a nuestras redes sociales para ser los primeros en enteraros.